Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean todas y todos bienvenidos y todos bienvenidos a el programa de Voz Ciudadana por los Derechos Humanos con Luis Soriano. Hoy es 13 de febrero del 2024, son las 7 de la noche y estamos iniciando el programa prometido que teníamos. El título se llama Niñez Libre de Guerra. Y me gustaría iniciar leyendo un comunicado de prensa que tiene que ver precisamente con este tema. Y una vez que termine el comunicado, ya presentamos a nuestros invitados, ya platicamos con ellos y desmenuzamos el tema que nos trae el día de hoy. Es hacia un futuro sin niños soldados, recordamos las obligaciones de los gobiernos. 12 de febrero del 2024, en un mundo asediado por conflictos armados, la lucha por proteger a las niñas y niños adquiere una urgencia sin precedentes. Los estados y sus instituciones tienen la obligación de garantizarles una niñez libre de guerra. Adoptados por la Asamblea General de la ONU el 25 de mayo del 2000 y en vigor desde el 12 de febrero del 2002, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados tiene como objetivo principal proteger a los niños de ser reclutados y utilizados en hostilidades, establecer compromisos claros para los estados parte, incluyendo la prohibición de reclutar a menores de 18 años en las Fuerzas Armadas y la adopción de medidas para prevenir tal reclutamiento y uso. Para hacer visible esta realidad, surgió la campaña Manos Rojas, que se conmemora anualmente cada 12 de febrero desde el año 2002. Simboliza un grito global contra el reclutamiento forzado de niños soldados. Con miles de manos rojas recopiladas y entregadas a líderes políticos y a la ONU, la campaña resalta la persistencia de esta problemática y la necesidad de acciones concretas. No existen datos oficiales, pero se estima que cientos de miles de niños siguen siendo utilizados como soldados en diversos conflictos alrededor del mundo, privados de su infancia, educación y un futuro prometedor. Hoy, hacemos un llamado a la acción ciudadana de funcionarios públicos y legisladoras para tipificar el delito de reclutamiento forzado de niñas y niños, crear programas de desvinculación y fomentar la construcción de paz en los territorios en conflicto. La movilización de la sociedad civil, el compromiso político y la cooperación internacional son indispensables para erradicar esta atrocidad. Invitamos a sumarse a la campaña Manos Rojas. Es un gesto simbólico pero poderoso que permite a las personas y comunidades de todo el mundo expresar su rechazo al uso de niños soldados y su solidaridad con las víctimas. Asimismo, es fundamental la universalización y plena implementación del protocolo facultativo, asegurando que cada país adopte las medidas necesarias para proteger a los niños de los horrores de la guerra. Juntos, hagamos de la eliminación del reclutamiento forzado de niños soldados una realidad. Únete a nosotros en esta causa, invitándolos a más personas a sumarse y firmando, comprometiendo nuestra petición para demandar hashtag Niñez Libre de Guerra. Y hay una página ahí de Change.org a donde se pueden registrar y firmar, se llama Niñez Libre de Guerra. Este es el comunicado, esto es lo que está sucediendo en el país, en México, como también en Latinoamérica, y para esto le pedimos a Nicky Bravo Hidrobo, que es activista social, defensor de los derechos humanos, de la naturaleza, abogado y máster en derechos humanos y sistema de protección, máster de derecho y familia e infancia, especialista en políticas públicas y democracia, también docente de la carrera de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede en Manabí, y especialista internacional en políticas públicas y derechos humanos por el Instituto de Políticas Públicas del Mercosur y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del Mercosur, y Mercosur 2019, que nos acompañara
Bienvenido Nicky Bravo Huidrobo, gracias por aceptar la invitación. Así también tenemos como invitado a, ya es un asiduo participante con nosotros, Juan Martín Pérez García. Él es coordinador de Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe, defensor de derechos humanos, especialista en derechos de la infancia y población callejera, psicólogo de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Zaragoza, exdirector de la Red de los Derechos de la Infancia en México, la REDIM del 2010 al 2021, formador y conferencista internacional, y bueno, y muchísimas otras actividades que ha venido platicando Juan Martín, y que ya en alguno de los programas ahí puede ubicar todo lo que hablamos con él largo y tendido para toda esta situación. Sean bienvenidos, muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros. Para mí es un honor y un placer que estén por acá. ¿Cómo están? Muchísimas gracias, Luis, gracias, un honor estar aquí. Bueno, nos acompaña nuestro colega Nicky desde Ecuador, así es que gracias por el espacio. Gracias. ¿Cómo estás, Nicky? Muchas gracias, estimado Luis, estimado Juan Martín. Un gusto, un saludo desde Ecuador. Por acá con mucha expectativa este espacio de hoy, ¿no? de diálogo, un poco analizar sobre esta gran problemática y situación que vive la niñez o que sufre la niñez en el mundo, que es justamente la niñez en guerra o la niñez también víctima de las diferentes violencias. Entonces, claro, estamos acá y esperamos que ese aporte también desde Ecuador pueda ampliar ese escenario de trabajo a favor de la niñez. Va que va. Oigan, a ver, me gustaría empezar contigo, Juan Martín, si me lo permites, que nos puedas platicar precisamente de lo del comunicado que acabamos de leer, que me expliques qué es esto de la campaña de Manos Rojas, hacia dónde va, cómo se están estructurando, para que la gente pueda tener un poquito mayor de conocimiento, por favor. Sí, muchísimas gracias, Luis. Miren, nuestro país, como otros en el mundo, firmaron hace 34 años la Convención sobre los Derechos del Niño. Este instrumento internacional tiene protocolos, 3 protocolos, se le conocen como facultativos, o que profundizan más los llamados o las obligaciones que los estados tienen. Un protocolo se refiere a la prohibición de la venta de niños y la pornografía. Otro se refiere a la utilización de niños en los conflictos armados. Y otro más sobre el derecho de los niños y niñas a comunicarse directamente con el comité. Los 2 primeros protocolos, México, Ecuador, ya los han firmado. El tercer protocolo todavía no logra una firma de todos los países del mundo, pero particularmente el segundo protocolo de infancia y conflicto armado ha derivado hace 22 años de que entró en funcionamiento o en vigor en acciones en muchos países del mundo, particularmente África y en América Latina, en Colombia, donde se ha reconocido la existencia de niños soldados. Nuestros colegas a lo largo de los años en África, en Colombia, desarrollaron una campaña con Naciones Unidas llamada Manos Rojas, que son manos infantiles pintadas de rojo, haciendo una alusión metafórica a las manos llenas de sangre, que forzan a que los niños soldados sean expuestos a estos niveles de crueldad. Y de ahí la importancia de recordar que los estados tienen obligaciones para permitir que ningún niño, ninguna niña sea víctima de los escenarios de guerra. Esto ya está en el artículo 43 de la Convención, y precisamente el protocolo focaliza los esfuerzos y establece que los estados tienen que tipificar este delito, tienen que crear programas de desvinculación o rescate, construir la paz en los territorios, en las escuelas, y obviamente buscar que los niños y niñas estén alejados de la violencia. Lamentablemente en el mundo siguen existiendo conflictos armados donde los niños son usados como soldados y forzados a vivir un doble rol: víctimas de este crimen, pero al mismo tiempo perpetradores de crímenes contra otras personas. Ok, tema súper delicado. Oye, Nicky, en tu país, como en toda América Latina, vivimos un retraso gigantesco en armonización de la normativa en materia de derechos humanos, en muchos esquemas. En el tema de la infancia, como en toda Latinoamérica, ¿es algo diferente o estamos viviendo escenarios similares? Estamos viviendo escenarios similares, mucho más cuando Ecuador, por primera vez en historia, declaró un estado de guerra interna, ¿no? Justamente el presidente de la República, el presidente Daniel Noboa, declara este estado de excepción, un decreto ejecutivo en el que declara al país un estado de guerra interna. Justamente grupos de delincuencia organizada,
con un impacto transnacional, pero con incidencia justamente en el país, que, bueno, de una u otra forma han sido declarados como grupos terroristas, como grupos deliberantes. Hay una mirada también de aplicación de algunos protocolos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, el escenario de violencia en el país es un escenario muy similar al de los países de la región, con poca respuesta, principalmente en los lugares con mayor impacto de la violencia, de todo esto que hemos vivido en los últimos años en el país, pero que no hay una respuesta de Estado frente a la mirada social. Entonces ahí en esa mirada y en la misma línea lo que planteaba Juan Martín a su momento, claro, hoy en día, hace unos años atrás, hablar de niñez en conflicto con la ley o desde una mirada también militarizada o niñez armada por grupos paramilitares, grupos delictivos, se lo veía desde una mirada más desde la guerrilla, ¿no? De países como que tenían más esa presencia, pero hoy hay un claro escenario desde protección hacia los derechos de la niñez y en Ecuador específico, en el cual vemos un gran índice de adolescentes que hoy, desde los barrios más empobrecidos del país, del sector rural más empobrecido del país, hay una gran presencia de adolescentes en ese conflicto también con la ley, que de una u otra forma es una clara muestra que el Estado ha fallado frente a la garantía y la protección de sus derechos. Pero hoy el Estado tiene que dar una respuesta, y el problema está en que la respuesta en muchos de los escenarios, como en muchos de los países, en varios sentidos se lo entiende por un tema del populismo penal o penalista o sancionador, pero no hay una mirada integral desde la prevención y la atención integral para la niñez o los adolescentes. Entonces ese es un poco el escenario, estimado Luis. Es lamentable decir que, bueno, nuestro escenario a nivel de la región, Ecuador hoy se está situando también entre uno de los países más violentos de la región y entre los países también más violentos del mundo, hoy, en la actualidad. Hace unos años atrás, Ecuador tenía otro escenario. Hoy ha sido necesario que desde Presidencia de la República como Estado se declare un estado de guerra interna, y que eso nos ha cambiado el escenario, la tranquilidad del país, ha cambiado nuestro estilo de vida, ha cambiado la realidad de toda la población, pero más que todo y mucho más que es el espacio de hoy para hablar de la niñez y adolescencia, son las niñas, los niños, los adolescentes las principales víctimas, ¿no? En todos los escenarios, y es a quienes no se les da respuesta y que no son incluidos en esa agenda de discusión también. Oigan, si quieres empezamos con Juan Martín, pero la pregunta es para los dos. Se acaba de realizar el examen universal de parte de la ONU con los pares, con países pares. Ya hubo en México el examen, no sé Ecuador si ya se realizó también, pero en México surge el tema de muchas recomendaciones, muchas observaciones de más de 100 países para varios temas para México. Entre ellos se habla del tema de la niñez, también es el tema de la falta de la firma de uno de los pactos o protocolos también que son internacionales que el Estado mexicano no ha firmado, ¿no? ¿Es así, Juan Martín? Sí, efectivamente. Hace 2 semanas se tuvo el examen en Ginebra. Esto es muy importante recordarlo al público porque son los propios estados los que hacen una evaluación de la situación de los derechos humanos de otros estados. Y obviamente desde la diplomacia internacional se reconocen avances y se hacen sugerencias para mejorar su responsabilidad. Se calcula que aproximadamente México recibirá 300 recomendaciones, de las cuales un porcentaje importante están vinculadas a los impactos negativos que tiene la guerra contra el crimen organizado en México, la militarización de la seguridad y particularmente los niños y niñas víctimas en esta guerra, homicidio, desaparición, reclutamiento, y las recomendaciones van precisamente a realizar la estrategia en evitar este nivel de profundización de la militarización, al mismo tiempo de fortalecer al Sistema Nacional de Protección Integral, que no es una institución, sino es una forma de trabajo del Estado mexicano que logramos crear en 2014 con la Ley General. Y bueno, afortunadamente aparece al menos, esperemos que sí aparezca reflejada, al menos una recomendación para que se tipifique
el delito de reclutamiento forzado. Es importante destacar que el hecho de que los estados no lo vean y no lo recomienden nos habla precisamente del nivel de invisibilidad que tienen estos niños y niñas víctimas, porque pensamos en una guerra en armas, en las mujeres que han logrado colocar la agenda muy bien, temas, por supuesto, militares, presupuestos, pero pareciera que los niños y niñas están protegidos en su casa. Y no, en realidad, como explicaba Nicky, las principales víctimas en una guerra siempre son los niños, niñas y las mujeres. Es un tema delicado. Oye, Nicky, ¿ya se realizó el examen universal para Ecuador? ¿Ya lo lograron hacer o está en víspera de hacerse? A ver, el examen universal ya se realizó el año pasado, ¿no? Okay. Sin embargo, lo que está aún en proceso es el nuevo examen del Comité de los Derechos de los Niños, ¿no? Okay. De hecho, estamos en el periodo de presentación de informe de aportes al Estado presentado por el Estado ecuatoriano ante el Comité de los Derechos del Niño. Recordemos que el procedimiento cambió. Primero hubo una cuestión del listado de preguntas, de cuestiones, en el cual también la sociedad envió. Nosotros, como yo represento en Ecuador a la Federación Movimiento Social por la Niñez y Juventud del Ecuador, que somos una red de organizaciones de la sociedad civil, presentamos también nuestro informe. Hoy ya, una vez que Ecuador presenta el informe ante el comité, y eso es importante también recordarlo, porque verán que Ecuador presenta el informe tarde, o sea, no lo presenta en el tiempo que le correspondía como Estado presentar ante el comité. Entonces ahí vamos viendo también cómo el escenario internacional de derechos humanos, desde los organismos propios de derechos humanos, tienen una presencia en los estados, porque los estados lo integran estos organismos, pero vemos también en muchos casos problemas, conflictos internos políticos. En Ecuador recordemos que tuvimos una muerte cruzada, es decir, se disolvió, se destituyó toda la Asamblea Nacional y se convocó a nueva candidatura a la presidencia y a la Asamblea Nacional de manera anticipada, ¿no? Que hace ya muchos años no se había dado en el país. Hoy tenemos un nuevo presidente, ya se ha presentado el informe, pero donde yo quiero llegar es que también estos conflictos políticos internos en el país, en muchos escenarios partidistas, provocan un escenario también de desestabilizar la situación de los derechos de la niñez, pero también el cumplimiento de los países frente a los organismos internacionales de derechos humanos. Y es por eso que a muchos de los estados no les interesa el cumplimiento también de los organismos de derechos humanos, porque los organismos realizan observaciones fuertes, muy críticas sobre el estado situacional de los derechos de la niñez. Entonces, Ecuador ha venido pasando, como todos los países, por una pandemia que nos ha impactado de manera significativa, y por muchos años tendremos el impacto negativo que ha traído la pandemia hacia la niñez, pero después de esto tenemos un conflicto de guerra interno, uno de los índices más altos de violencia en los últimos años en el país, en estos 2 últimos 3 años, y ese es el escenario que tiene la niñez también frente a los organismos internacionales, porque seguro las observaciones de este nuevo comité, o estas nuevas observaciones del comité, seguro van a ser muy fuertes en el escenario de la realidad actual de la niñez en el país. Oye, Nicky, pero además, si ustedes realizaron, bueno, se realizó de Ecuador, se hizo el examen el año pasado. Hoy el Ecuador de diciembre al Ecuador de febrero es otro totalmente diferente, ¿no? La situación en las universidades, que precisamente cuando íbamos a hacer el programa aquel, fue el mero día que tocó el conflicto que viviste tú y todos los compas y compañeros del Ecuador que vivieron el escenario de las universidades. O sea, hoy es una realidad diferente en el Ecuador, ¿no? Es justamente lo que decía al inicio del saludo, ¿no? De que en Ecuador estamos viviendo un escenario como cuando inició la pandemia. Nos mandaron a casa a todos, tenemos restricción en los horarios de salida, ciudades que no puedes hasta tal horario, cambió todo por una mirada de protección hacia la población, ¿no? Pero eso nos muestra que también el estilo de vida de la población cambió. Y al cambiar ese estilo de relacionamiento, de libertades y de todos, la niñez también está siendo afectada. Hoy, más que nunca, debemos haber aprendido en todos los países que la niñez, en términos psicológicos, fue la más afectada durante la pandemia. Encerrada, confinamiento, no poder salir, tener miedo que le pueda suceder
conocer algo a ellos, a la familia, pero hoy también en el país, en Ecuador, de esa mirada de la protección hacia el ciudadano, muchas veces dejamos, por ejemplo, estos temas a un lado, y es justamente a la niñez. Entonces, el escenario es distinto, el del año pasado a este año es distinto. Hoy la vida, el escenario, el relacionamiento, el estudio ha pasado a ser virtual, tanto en el sistema universitario, en el sistema secundario. Todo es tan complejo, hay un escenario de mucho miedo en la población, de manera generalizada, por lo que puede pasar. Lo de las universidades, posibles atentados, secuestros en los medios de comunicación. O sea, es un escenario muy complejo que claro, ningún país está preparado para recibirlo, pero es lo que tenemos hoy en día. Entonces, y el escenario para la niñez es muy compleja, es muy crítica, no solo por la realidad actual, sino también por lo que viene. Es decir, y cuando hablamos de lo que viene, estamos hablando de autoridades, ¿no?, de Estado, de políticas de Estado, que prioricen a la niñez para los próximos años, desde ahora, porque esto no se soluciona con 5 meses de declaración de la guerra interna y mandar a los militares a las calles, revisar los autos, más personas en prisión. No, tiene que ser una mirada integral desde lo social, donde se priorice a la niñez como grupo de atención prioritario. Oye, Juan Martín, el tema de lo que a ver, es una visión muy de Estado, lo que nos platica Nicky, a lo mejor lo que tenemos también identificado aquí en el Estado mexicano, pero es una realidad constante y reiterativa en toda Latinoamérica, o obviamente con sus particularidades, o se pueden vivir escenarios totalmente diferentes bajo esta lógica adultocentrista que de repente tenemos los latinoamericanos frente precisamente a la salud de las infancias, salud mental de las infancias, la educación, la formación, la estructura. ¿Es igual? O sea, ¿es muy parecido en toda Latinoamérica lo que te ha tocado ver, o sí realmente son temas muy particulares en el tratamiento global en la región? Mira, yo creo que hay varios elementos. La pandemia nos adelantó un escenario que vendría global. La Organización Mundial de la Salud alertó que después de la pandemia de COVID-19 tendríamos una pandemia de salud mental, que está ahora reflejada. Otra realidad es que la pandemia modificó las dinámicas económicas y concentró más la riqueza, empobreció más a las poblaciones, y esto llevó también a que precisamente la lucha por los territorios o por otro tipo de presupuestos fortaleciera a los grupos criminales. Hay diversos estudios que muestran que a nivel global el crimen organizado transnacional se fortaleció en la pandemia porque los estados se tranquilizaron. En esta perspectiva, la realidad que tenemos ahora, como explicó un poco Nicky, tiene un alto nivel de complejidad, porque tenemos un plano de fragilidad de los estados, un fortalecimiento de los poderes fácticos, empresariales, criminales y de otro tipo, y al mismo tiempo a las personas adolescentes y jóvenes con menos oportunidades de desarrollo. De hecho, si nosotros miramos ahora, comparado con las generaciones anteriores, la precariedad laboral, los bajos ingresos, están llevando a que las personas jóvenes ahora tengan menos posibilidades de pensar un futuro como quienes nacimos el siglo pasado. Y esto se traduce entonces a que el sentido de vida se trastoca, se incrementa, como comenté, los sistemas de salud mental, y llegamos a este tema específico del reclutamiento, que para muchos de ellos es un reclutamiento forzado, pero algunos de ellos incluso tienen que suponer que es su decisión y que prefieren estar en esta dinámica que pues estar sin trabajo o no tener ningún tipo de ingresos. Y en otros momentos hemos hecho análisis a nivel regional, lo hemos buscado desde la violencia armada, muy vinculado con la militarización y obviamente la disponibilidad de armas ilegales. En México se calcula que hay 16 millones de armas ilegales circulando, porque toda guerra, y eso es súper importante, toda guerra es un negocio. La pandemia fue un negocio. Entonces, lo que estamos aquí hablando es de cómo el dinero fluye para concentrarse en pocas manos, donde la vida de las personas, particularmente niños, niñas y personas jóvenes, cada vez vale menos, importa menos, y los estados son más frágiles para protegerse.
Híjole, tema bien delicado. Nicky, tienes de vecinos a países complejos también. Están viviendo realidades muy complejas. Esta realidad de guerra que están viviendo también en el Ecuador se está viviendo en los países vecinos que tienen ustedes en tu país. ¿Está permeando en Ecuador, independientemente de lo sucedido, de lo que está pasando ahorita con el conflicto que está sucediendo y lo que vienen construyendo en negativo, o si es un tema de una realidad única de lo que está pasando, o qué está pasando con el tema de las infancias en el Ecuador y en el entorno que tienen ustedes como países vecinos? A ver, yo creo que primero hay que comprender que como países de la región tenemos marcos normativos muy interesantes. Hay que partir de ahí. Y eso ha sido un logro de la organización de la sociedad civil en los países de las luchas sociales que se ha logrado tener marcos constitucionales, normativos, la ratificación y puesta en el marco jurídico también de los países, como es también de los convenios y tratados internacionales, desde la ratificación de nuestros propios estados. Y eso nos ha permitido tener una mirada, por ejemplo, desde la mirada migratoria o de personas en situación de movilidad humana. Y regresamos al programa de Voz Ciudadana. Tuvimos una situación de unos detalles técnicos, pero ya estamos de vuelta y sirvió para la pausa, para que fueran como a descansar tantito, pero bueno, ya estamos de vuelta. Nicky, estábamos hablando precisamente de esta normatividad o falta de normatividad en el tema de la protección de las infancias, no solamente en el Ecuador, sino relacionado a los países que tienes como vecinos ahí en el estado de Ecuador. Así es, no, justamente habíamos hecho ese análisis sobre la similitud de los marcos normativos que tenemos en la mayoría de los países de la región, y hacía también reconocimiento al trabajo que ha realizado la sociedad civil, la academia, las mismas organizaciones internacionales de derechos humanos o las agencias de la ONU, en específicamente aportar en la construcción de esos marcos normativos desde una mirada garantista de los derechos. Pero lo que también tenemos con similitud en los países de la región, no solamente los marcos normativos, sino que tenemos en la región una gran similitud en la falta de materialización de los derechos humanos, en la falta de materialización de estos marcos normativos. Es decir, tenemos el marco normativo muy garantista, pero en los países de la región tenemos una realidad muy compleja. Ecuador ha sido un país de tránsito de mucha población migrante de varios países de la región, principalmente de Colombia hace algunos años atrás. Hoy es de hermanos y hermanas venezolanas que también no solo se quedan en el país, sino que también de tránsito a otros países. Esa realidad tan compleja del escenario de migración en el país, donde hay una clara presencia inclusive de múltiples vulneraciones a los derechos humanos, una realidad tan compleja, es lo que hoy pone inclusive en tema de discusión esa realidad que está viviendo la población migrante inclusive en el Ecuador. Porque claro, Ecuador hace un tiempo atrás era un país atractivo por la situación, por la tranquilidad o por la esperanza que podría brindar algunos países de la región. Y teníamos un conflicto armado de un tema más desde las guerrillas en la frontera de Colombia, pero hoy tenemos un conflicto interno, ¿no? Y que eso es mucho más preocupante porque inclusive vuelve un escenario de mayor desprotección. Hoy esa es la realidad en el país como tal. Un tema delicado. Oye, en relación precisamente en el tema de lo que son las normativas o las áreas administrativas que pudieran funcionar para la construcción de políticas públicas, de políticas de Estado, de generación de acciones muy precisas en el ámbito ya de la función pública. En México tenemos esto que se llama CIPINA, que tenemos a nivel nacional, tenemos en los estados, y se ha buscado aterrizar a las localidades, a los municipios o a las municipalidades. Esta situación se está viviendo también en otros países, Juan Martín, y cuál es el énfasis que estos organismos, si existieran, están dándole precisamente al tratamiento de utilizar a las infancias como herramientas de satisfacción o de herramientas de guerra
para los conflictos que existen en cada uno de los países o estados de Latinoamérica. Sí, como comentaba también Nicky hace un rato, en América Latina hemos avanzado después de la Convención de Derechos del Niño hace 34 años. Los primeros 15 años se avanzó de manera muy importante en las leyes de niñez. Los últimos 20 años se ha ido construyendo en la región lo que nosotros definimos conceptualmente como la institucionalidad, distintos tipos de instituciones que responden a realidades nacionales. En general los ubicamos como sistemas nacionales de protección. Tenemos desde Tejiendo Redes de Infancia, o hemos impulsado desde 2017, junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano del Niño de la OEA y otras organizaciones internacionales, y por supuesto con los gobiernos, un espacio multisectorial que se llaman Foros Interamericanos de CIPINAS. Sin duda el modelo mexicano que tú mencionas, Luis, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, CIPINA, que logramos crear en la ley en México en 2014, ha sido un gran modelo, un referente, porque tiene como dos grandes apartados: las políticas universales para todos los niños, niñas y adolescentes, y la protección especial o restitución de derechos, y esto se está tratando de compartir en las experiencias de la región. Por ejemplo, Colombia tiene el Instituto Colombiano para el Bienestar Familiar. Costa Rica tiene el PANI, ¿no? El Patronato para la Niñez. No importa el nombre, el objetivo es el sentido de protección integral. Okay. Estos foros interamericanos lo que buscan es compartir experiencias, compartir marcos normativos, pero sobre todo colocar a niños y niñas en el centro. Hemos logrado ya en 4 foros interamericanos que los niños y niñas participen activamente, ya sean uno de los 4 actores o sectores de estos espacios, porque cierro el comentario diciendo que si nosotros pensamos en cualquier sistema nacional de protección, tiene que tener como base la voluntad política. Sin voluntad política no hay mucho, porque podemos tener por una parte marcos normativos, como ya apuntó Nicky, que se han construido y algunos son muy avanzados. Podemos tener también programas y políticas públicas, pero no presupuesto. Y hay un elemento clave, en esto está claramente la participación ciudadana. Sin participación, sin voluntad política, aunque tengamos leyes y aunque tengamos aparentemente programas, no cambian la realidad. Esto de ahí la importancia de generar un debate regional para hacer notar que el reclutamiento, que la explotación sexual, que la trata de personas y otros crímenes van a persistir en tanto las instituciones no se fortalezcan, no se, digamos, ajusten al marco normativo, pero sobre todo quienes toman decisiones no vean a niños y niñas como una prioridad política en sus decisiones. Okay. Oye, siguiendo la misma ruta, Juan Martín, el tema de, bueno, vivimos en México una situación bien complicada de crisis, de feminicidios, de violencia contra las mujeres, y no se escapa las infancias, y me refiero a las mujeres que existen en esta realidad. ¿Qué es lo que está sucediendo, Juan Martín, con el tema de las niñas y adolescentes en situación de infancia a nivel Latinoamérica y en México? Sin duda, es importante esto, Luis. O sea, la mitad de la población en América Latina son mujeres. Y recordemos que las niñas son mujeres. La cultura adultocéntrica no reconoce a las niñas como donde empieza la violencia machista, donde empieza la discriminación de género. Y por supuesto en las condiciones más críticas que viven nuestros países, las más afectadas son niñas en ámbitos rurales, niñas en condiciones de pobreza o exclusión social, y que particularmente en las guerras, como hemos estado conversando, se convierten en trofeos y las usan igual los grupos paramilitares, cárteles o sicarios, como las propias Fuerzas Armadas en los países. Los distintos informes que se han creado en la región dan cuenta, y pongo el ejemplo solo de Colombia, como las FARC usaron a las niñas convirtiéndolas aparentemente en guerrilleras, pero en realidad las estaban explotando sexualmente. Lo mismo hicieron los paramilitares y las Fuerzas Armadas en su momento. Esto mismo está pasando en toda la región donde la violencia armada está colocada. Entonces tenemos fenómenos muy graves de desaparición, como en el caso mexicano,
desaparición de niñas desde los 14 hasta los 17 años y jovencitas hasta los 22, que son víctimas, por un lado, de explotación sexual, de feminicidios y también de explotación laboral. Entonces hay que reconocer que en las guerras es cuando las mujeres están en mayor riesgo, y de ahí la importancia de priorizarlas también, considerando estas condiciones, pues de que la guerra es una expresión patriarcal y profundamente machista, donde ellas van a ser de las principales víctimas. Así es que vale la pena, y gracias por la pregunta, porque es súper importante hacerlo visible. Ok. Oye, Ricky, lo que está pasando en Ecuador evidentemente se agrava en toda la situación. ¿Tienen ustedes un sistema de protección de las infancias en el Ecuador? ¿Desde cuándo funciona? ¿Cuál es la función más o menos que realiza? Perfecto, sí, tenemos también un sistema de protección integral para la niñez y adolescencia, ¿no? Desde la misma mirada de los sistemas de protección en la mayoría de los países, mirada desde una mirada integral en el cual se dejó a un lado una visión o la doctrina de situación irregular por una mirada de protección especial o integral. Y esa mirada o ese enfoque de aplicación justamente de la articulación institucional de programas, de proyectos, de esfuerzos públicos, privados, colectivos, para proteger, promover los derechos de la niñez, tienen que ser vistos desde la mirada de la protección y desde la prevención a la afectación a los derechos. Y es ahí cuando encontramos esta gran debilidad en la mayoría de los países, específicamente en Ecuador. Es decir, la institucionalidad pública no solo carece de personal especializado para la atención a la niñez, es decir, se están vulnerando principios claros para la garantía de los derechos, como son especialización, especificidad para la atención a niñas y adolescentes, sino que también tenemos un escenario de cambios normativos en los últimos años, o de reformas normativas, como el caso de Ecuador, en el que dejamos de tener un sistema especializado de protección por una mirada mayor desde la intergeneracionalidad. Okay. Dejamos de tener consejos de la niñez por consejos de protección de derechos. Ya no solo atiendes a la niñez, ahora atiendes a todos los sectores, cuando sabemos que la especialidad o la especificidad acorde al interés superior del niño requiere la protección especial. Y en este escenario de violencia, en este escenario de guerra, en este escenario de niñez en conflicto con la ley y de niñez en grupos de una otra forma armados, donde sus derechos están en crisis, en múltiples vulneraciones de sus derechos por el solo hecho de no haber protegido y prevenido que eso suceda dentro del Estado, justamente nos encontramos con un sistema débil, nos encontramos con un sistema de protección que realmente no está protegiendo los derechos. Nos encontramos con un sistema que habla de la promoción de los derechos, pero que tampoco promueve los derechos. Nos encontramos con un sistema que está planteando una mirada de la prevención, pero claramente vemos los índices de violencia que aumentan. Vemos los niveles de deserción escolar de niños y niñas que están dejando la escuela. Y también por el impacto de la violencia. Vemos el impacto de niñas, de adolescentes, con índices que van en subida en embarazo adolescente, índices de violencia sexual hacia niñas y niños, índices de pobreza que aumentan en el país. Y la niñez, insisto, es la principal víctima frente a estas múltiples vulneraciones a los derechos humanos. Nos hemos identificado en muchos de los países que se entiende por la vulneración a los derechos humanos solamente cuando la persona es asesinada, cuando la persona es afectada en un tema específico, sobre incluso un tema físico, pero no vemos que la pobreza también es una vulneración a los derechos, no vemos que la desigualdad es una vulneración a los derechos. Los grupos justamente dedicados a todos los temas delincuenciales, violentos en la mayoría de nuestros países, atacan de manera directa y sus principales víctimas son la niñez. Es una niñez que no tiene en estos momentos oportunidades y no tiene esperanza en muchos de los sentidos, porque el Estado no se las está brindando, no se las está garantizando. Es decir, en Ecuador veíamos cómo una gran presencia, ¿no? Los medios, cómo hacían visible muchos de estos casos, y vemos la población cómo identifica y dice, sí, son los culpables. Es decir, hoy en día se le culpan a los adolescentes de la grave situación de violencia que vive el país, cuando la niñez es la víctima.
Es decir, el Estado ha fallado y hay que buscar soluciones inmediatas desde una mirada social que pueda prevenir justamente este tipo de acciones que vulneran directamente a los niños, niñas y adolescentes. Entonces ahí, Luis, en esa mirada del sistema de protección, muchos de los países, como por ejemplo México, tiene una ley de niñez que en los últimos años, una de las últimas leyes que se aprobó en los países, ¿no? Pero que al final tienen una gran discusión ustedes sobre el tema del sistema de protección, el tema de la priorización de los recursos, y aparte tienen una realidad muy distinta de la mirada de tantos estados que ustedes tienen. Nosotros en Ecuador somos un país pequeño, sin embargo tenemos este marco normativo, el Código de Niñez, desde el 2003. En el 2012 al 14 tuvimos ahí los retrocesos normativos que mencionaba hace un momento, es decir, dejamos este sistema de protección de un esfuerzo de muchos años después de la convención, lograr en el 2003 un código de la niñez a la altura de la niñez en ese entonces. En los últimos años se reformó el código de niñez y justamente fue desde la mirada de debilitar el sistema de protección de niñez. Hoy en día también quienes provocaron esos marcos normativos, que reformaron esos marcos normativos, que eso provocó inclusive reducir presupuestos, reducir atención especializada para la niñez y adolescencia, también son culpables de la situación de un sistema de protección debilitado hoy en día que no tiene respuesta para nada. No hay respuesta a una atención especializada ni siquiera para la salud, para la niñez. ¿No? El índice de judicializar el derecho a la salud ha aumentado en el país de manera significativa, porque no puedes acceder a un medicamento, no puedes acceder a un tratamiento, tienes que llegar a la justicia constitucional para que te lo puedan brindar. El tema de la deserción escolar en el Ecuador va en aumento, los índices de violencia cada día van en aumento. Entonces después vemos un escenario país donde encontramos un mundo adulto involucrado en temas delictivos, pero también identificamos adolescentes en este mundo delictivo. ¿Y qué hace el país? ¿Qué hace la ciudadanía? Es culpar al adolescente, es decir, tirarle la culpa, ponerle la culpa y poner en los hombros de la niñez la culpa de la situación o de la grave crisis delictiva o de la grave crisis de violencia en nuestros países. Y eso es lo que está pasando en muchos de nuestros países. Es decir, hoy en día se culpa y se plantea aumentar penas, reducir la edad para sancionarles desde más pequeños, pero nadie habla de trabajar para ellos, nadie habla de prevenir que justamente se involucren en este mundo delictivo. Entonces ese es un poco el escenario, Luis, y de manera muy apenado puedo decirlo que Ecuador en estos momentos vive una crisis normativa, política, económica, y claramente esto muestra un escenario de violencia y de conflicto interno que también en algunos casos que tiene que ser revisado, ¿no? Porque por ejemplo desde las organizaciones de la sociedad civil nosotros hemos hecho un planteamiento claro de una ejecución de políticas integrales para la niñez y adolescencia. Y mucho más hoy en día en este estado de excepción que ha declarado un conflicto interno, ¿no? Armado, y mucho más hacemos ese llamado a las instituciones estatales, del gobierno como tal, para que se garanticen los derechos de las niñas y adolescentes, ¿no? de esas personas que requieren una atención prioritaria y mucho más en esta crisis de inseguridad que vive el país. Entonces hay una violencia generalizada, con esto cierro, frente a una inseguridad que se vive y se exponen las niñas y adolescentes en el país. El riesgo es altísimo, hay una falta de oportunidades claras para sus familias, para ellos, el abandono estatal y el crecimiento de la economía en el delito ha sido justamente también esto que ha provocado una mayor presencia de niñez y adolescencia en temas delictivos. Así que esa es la grave crisis que tenemos en el país y insisto, y esto no solamente lo decimos nosotros como sociedad civil, es decir, en el 2017 el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas le hizo una observación y le hace una recomendación clara al Estado ecuatoriano y le dice: hey, Estado, usted tiene que mejorar el sistema de protección, usted ha debilitado su sistema de protección, usted tiene que invertir en el sistema de protección, usted tiene que tener personal especializado, usted tiene que descentralizar ese sistema de protección. Hoy en día se muestra que en el 2017 de las últimas observaciones del comité no se han tomado en cuenta ninguna de esas observaciones, no se ha cumplido, no se ha reformado un código de niñez. Tenemos más de 5 años para reformar el código de niñez y mejorar el sistema de protección y aún el Estado no se decide para tomar en cuenta esto en beneficio de las niñas y adolescentes.
Entonces, el preguntarte, hablando precisamente todos los puntos que está abarcando, hay algo que me llama mucho la atención que está pasando, que pasó a razón de la pandemia, que pasó a razón del encierro que existe, que es precisamente la salud mental. El sistema de protección de la infancia en Ecuador, el esquema de la salud mental, ¿la están atendiendo o no la están atendiendo para las infancias? Yo hacía eso, esta aclaración al inicio, ¿no? Atendemos como Estado y nos preocupamos como Estado cuando vemos los altos índices de suicidio adolescente, o ya del impacto que se ha generado a través de la afectación en la salud mental de niños y de niñas. Pero no se está trabajando en la prevención, en la atención, en prevenir y en llegar en esa etapa final y fuerte en el tema de la afectación de la salud mental de niñas, niñas y adolescentes. En la pandemia nadie trabajó por la salud mental de las niñas, niñas y adolescentes en la mayoría de los países. Y quienes lo hacían eran organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de las Naciones Unidas, que en muchos casos cumplen el rol de las instituciones públicas porque no lo hacen. Es decir, y esa es la realidad. Sí, las organizaciones de la sociedad civil en nuestros países, en la región, aunque se les ve mal, a nosotros las organizaciones no tenemos recursos, cada vez se nos ataca más a los defensores de derechos humanos, no hay un apoyo internacional tampoco de manera amplia a las organizaciones de la sociedad civil, pero en muchos de los casos son estas organizaciones, y mucho más los que trabajan en terreno, las que logran impactar de manera positiva en algunos temas que el Estado ha dejado de hacer, es decir, trabajar con las comunidades, prevenir, empoderar a las adolescentes, a los adolescentes, a las comunidades, justamente para generar estas condiciones de empoderamiento ciudadano para prevenir llegar a ese mundo de violencia. Entonces, de eso tampoco se habla. Y cuando hablamos también de la salud mental, son las organizaciones de la sociedad civil las que están trabajando con los grupos poblacionales, pero no se abastece. Eso lo tiene que hacer el Estado de manera obligatoria y mucho más cuando hay estos conflictos. Hoy en día nadie habla de esto. Si el Estado no tiene capacidad para cubrirlo, imagínate las organizaciones, ¿no? Que son pibes con los recursos que tenemos, ¿no? Es lo que decía hace un momento, es decir, las organizaciones a pesar de eso tratan de llegar, de hacer esfuerzos, de lograr en comunidades donde intervienen. Y yo puedo asegurar que más del 90% tienen resultados positivos. Es decir, el trabajo que hacen las organizaciones, pero el Estado, en muchos de nuestros países, no aprenden de esas buenas prácticas y toman en consideración inclusive para aplicarlo en su proceso, sino que ven a las organizaciones de sociedad civil en muchos de los casos como un enemigo porque claramente expresa, te pronuncia sobre las vulneraciones a los derechos o de la falta de la acción estatal. Entonces, oigan, ahí hay que tenerlo preguntarles a los dos ya para cerrar, sería con la pregunta. Con Martín sería preguntarte a ti, ¿en Latinoamérica existe algún programa precisamente de prevención o se está elaborando algún programa de prevención para que las infancias se les cierre el paso a entrar a estos esquemas de guerra, a que inclusive los mismas niñas y adolescentes de repente vean esta ruta como una alternativa de solución de sus vidas personales y de lo que están viviendo en México con el tema de los halcones, todas las estructuras de infancia que desafortunadamente tenemos en el Estado mexicano? ¿Hay algún programa de prevención para que las niñas y adolescentes no entren a esto y las juventudes también no vayan a entrar a esto? ¿Se está impulsando algún programa? ¿Se está construyendo? ¿Qué es lo que está pasando a nivel Latinoamérica para este tema? Sí, mira, hay muchas iniciativas comunitarias que cumplen esta función, incluso sin la intención, o sea, me refiero que todo lo que tiene que ver con el rescate de tradiciones culturales, actividades deportivas, de iglesias, organizaciones territoriales cumplen esa función preventiva, reitero, incluso sin intención. Pero quizá la experiencia más relevante la encontraríamos en Colombia, que ya hace más o menos 15 años comenzó a desarrollar programas de desvinculación para niños y niñas que habían sido convertidos en soldados por los paramilitares, el ejército y la guerrilla. Y está, por ejemplo, Coalico, una coalición de organizaciones colombianas que han ido acompañando de sociedad civil estos programas con bastante éxito. Una de las experiencias más paradigmáticas es Medellín, Colombia, que trabajaron mucho la parte de arte, recuperación del territorio
como una oportunidad para involucrar a los niños, niñas y adolescentes y personas jóvenes desde su comunidad. Entonces hay bastante que podemos aprender. Brasil también en las favelas ha desarrollado acciones para poder proteger a niños y niñas de las pandillas y los grupos criminales en las favelas. Hay muy buenas experiencias. La organización Viva Río ha hecho bastantes trabajos interesantes que están sistematizados y están en línea. Y aquí en México distintas iniciativas han venido haciendo intentos, pero el tema es que aquí no contamos, a diferencia de Colombia o Brasil, con acompañamiento del Estado. Aquí en realidad el Estado está trabajando más junto con los criminales que con sociedad civil, y eso hace muy peligroso para sociedad civil trabajar en los territorios. Algunas de las organizaciones que se han atrevido a prevenir literalmente el reclutamiento a manos de grupos criminales han estado siendo víctimas de ataques directos o amenazas a su personal. Entonces creo que tenemos una gran oportunidad de aprender en Colombia, en Brasil, Ecuador sin duda ahora con lo que está viviendo, pero necesitamos, como lo hemos comentado, voluntad política y por supuesto acción ciudadana. Así es que tendríamos ahí bastante que trabajar, y agradecerte muchísimo, Luis, por este espacio. No, gracias, Juan Martín. De una vez ya me voy despidiendo. Gracias, Juan Martín, por estar acá con nosotros. Y Miki, ahí en el estado, en tu país, ¿existe algún programa de prevención? O precisamente, digo, vamos en la misma línea que has venido platicando, pero ¿existe algo? ¿Están buscando construir algún proyecto? Sí, existen varios programas, de hecho, en el Ecuador, ¿no? Lo que nosotros hemos venido haciendo varias críticas, análisis, ¿no? Del tema es que son programas muy temporales, es decir, son proyectos, ¿no? de 6 meses, de un año, de ahí no pasa. El gran problema aquí es que no tenemos políticas de Estado, entonces tenemos políticas de gobiernos que duran 4 años, que después de 4 años cambia la mayoría del personal, que dejan de tener recursos, no existe continuidad, de un Estado frágil, de un Estado que está endeudado, que no tiene una economía que sea de la más favorable a pesar de tener dólares, pero que los programas existen. O sea, no podemos decir no existen programas existen. El problema está en que no son programas a largo plazo, que no están siendo medidos desde una mirada de política de Estado, sino de políticas de gobierno. Y eso también es una gran problemática, porque eso nos pone en un escenario de fragilidad y un escenario también de riesgo a la continuidad de lo que pueda ser positivo. Es decir, mañana yo soy autoridad y decido si esto continúa o no continúa. Mañana cambia el 50% del personal y se va perdiendo esto que decíamos hace un momento, la especialidad, la especificidad, desde la mirada de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes para la atención especializada en todos los casos que requieran, y no solo para atender cuando el derecho ya está afectado, cuando el niño, la niña y el adolescente está afectado. Es que en muchos de los casos se ve la protección desde esa mirada, es decir, atender cuando el niño ya está, cuando ya se ha afectado el derecho, cuando el niño o la niña ya es víctima de algún tema específico. Pero no se trabaja la protección desde una mirada de la prevención como tal, de que eso no suceda, de que no llegase a pasar esto, de que el niño no deje de ir a la escuela, de que el niño no tenga que llegar a la justicia para poder acceder a un medicamento, de que el niño no esté involucrado en temas delictivos, de que no sea víctima de violencia. Es decir, esa mirada de prevención, de un trabajo articulado de políticas preventivas que no solo identifica al niño y a la niña y adolescente como un mundo aislado, sino que también identifica a la familia, porque las familias necesitan recursos, necesitan trabajo, necesitan tranquilidad, necesitan un escenario que esté libre de violencias, que pueda estar seguro, porque aquí se requiere una mirada integral. Esto no es solamente llegar y atender al niño cuando decíamos, por ejemplo, ahora lo de salud mental. Atendamos al niño porque en este momento tiene una mirada de temas suicidas, o vemos cómo está. Es decir, no es solamente, está bien, hay que atenderlo ahí en ese momento y buscar la mayor cantidad de atención posible, especializada, lo más urgente. Pero donde hacemos nosotros nuestro llamado
es que tenemos que llegar a prevenir todas estas afectaciones que tienen las niñas y adolescentes hoy en día. Porque estos son los temas que se vuelven a hablar después de 5 años, y volvemos a lo mismo. Y el comité vuelve a recomendarnos lo mismo después de 5 años más. Y el nuevo gobierno lo que va a hacer es dar respuesta a lo que ya indicó. Y de ahí nos salimos. Se vuelve un círculo vicioso. El nuevo presidente, la nueva presidenta vuelve a decir lo mismo, sí, ¿no? De cumplimiento de formalidades, pero ya en la práctica de la realidad de las personas, de los ciudadanos, y mucho más de niñas y adolescentes, no existe una clara y real materialización de sus derechos, es decir, que sean efectivos. El goce pleno de sus derechos se queda en palabras, se queda en marcos normativos. Yo soy abogado y me encantan las leyes, me encanta que todos tengan estos marcos normativos en los textos, en la Constitución, en los códigos. Luchamos para eso, y la sociedad civil lucha para eso. Pero ya en la práctica, en el día a día, vemos un escenario que nos decepciona, que nos duele, porque lamentablemente ese es el mundo, ese es el país que tienen hoy en día las niñas y adolescentes. Oiga, Nicky, Juan Martín, ya se nos fue el tiempo rapidísimo, nos falta mucho para poder platicar. Espero que podamos seguir platicando, ya públicamente lo hago, si me permites, Juan Martín, decir que vamos a tener la oportunidad de poder estar platicando una vez al mes de temas de infancia, ¿no? Y vamos a tener la oportunidad de repetir, de ampliar, de retomar estos temas como que son fundamentales. Y pues a mí me ilusiona mucho, porque uno de los grandes problemas que vivimos en Latinoamérica es la invisibilización que tenemos como defensores de derechos humanos, y todavía más con el tema de infancias. Es algo que pareciera que no existe. El adultocentrismo que traemos dentro, unos más, otros menos, pero pues en Latinoamérica es casi tema cultural. No podemos seguir permitiendo, tenemos que empezar a romper estos temas. Agradezco muchísimo a Nicky Bravo, que es activista, defensor, maestro, abogado de derechos humanos del Ecuador, así como a Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes por la Infancia en América Latina. Gracias, Nicky, por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis, por la oportunidad, y bueno, será un placer estar conversando sobre derechos de niños y niñas. Muchísimas gracias. Sí, y felicidades por este programa que abre las puertas justamente a analizar este tema de gran importancia, ¿no? Que requiere mucha prioridad. Gracias, y a seguirle intentando y seguir picando piedra, porque esto es saber quién, no es solamente el momento, sino hay que seguir caminando, es un prueba de resistencias, siempre. Este fue el programa de Niñez Libre de Guerra. Muchísimas gracias a los invitados, muchísimas gracias a los compas y a las compas de BCN. Esto fue Voz Ciudadana por los Derechos Humanos con Luis Soriano. Lo único que me resta es decirles a todas y a todos ustedes muchísimas gracias. Adiós, sean felices.